Le damos la bienvenida a los que nos ven por Facebook, donde quiera que estén, vendiendo, descansando. Y bueno, a lo mejor algún hermano está vendiendo ahorita y ahí está conectada, ¿no? Puede ser. O a lo mejor está en su casita, acostada, ¿no? Donde quiera que estén. Dios les bendiga, Dios les bendice y les ama. Saludos desde su iglesia Camino de Santidad. Y a los de casa, ¿cómo están? Bendecidos. Un aplauso a Dios, porque Él es bueno, hermanos. Él es bueno todo el tiempo. Mira, yo no sé qué circunstancias estés pasando en tu vida, pero es bueno. Dios es bueno. Tú puedes estar pasando malos momentos, pero Dios es bueno. Puedes estar pasando buenos momentos y aún también así, Dios es bueno. ¿A qué voy? Dios es bueno sin importar nuestras circunstancias. Dios no es malo cuando yo la estoy pasando mal, ¿sí? Y no cuando ya estoy bien, entonces ya ahora Dios es bueno. No, Dios es bueno siempre. Dice su palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para sus hijos, ¿sí? Así que muchos crecimos, me incluyo, con esa famosa frase de, ¿se acuerdan algunos que nos decían? Es que si te portas mal, Dios te va a castigar. ¿Se acuerdan? O algo te pasó mal, ya ves, Dios te castigó por eso. Te duele la panza porque Dios te castigó, decía la mamá, porque me contestaste, por eso te da la panza. No, era por la bola de dulces que te habías comido en la tarde, no porque Dios te estuviera castigando. Pero bueno, vamos a comenzar con nuestro estudio de hoy. Nos quedamos, bueno, mi hermana Susi nos hizo el favor de llevar el estudio el miércoles pasado y terminó el capítulo 7. Así que hoy vamos a comenzar, no ni a comenzar y a terminar el 8, porque es muy cortito, ¿sale? Son 13 versículos, así que hoy vamos a acabar el 8. ¿El 7 cuánto nos llevó? ¿3, verdad? ¿3 o 4? 3 miércoles, el 7. Hay capítulos muy largos, hay un capítulo por ahí, no me acuerdo cuál es, de Corintios, que trae 50 y tantos versículos. Ahí nos va a llevar como un mes, yo creo, o más. El 8 trae 13, así que ese lo acabamos hoy, primero Dios, ¿verdad? Así que busquen en sus Biblias el capítulo 8 del libro de Primera de Corintios y sobre ese vamos a estudiar el día de hoy. Así como están, cierren sus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por este estudio, Padre. Señor, habla tú por mí, usa tú mi lengua y mi boca, Señor, y háblanos a todos en general en este lugar y también a los que nos puedan ver, Señor, a través de las redes sociales. Señor, necesitamos tu consejo, necesitamos tu palabra, Padre, para poder cada día ser mejores hijos tuyos. Ese es nuestro anhelo, Señor, ser cada día mejores hijos tuyos. Y como tu palabra lo dice, lo demás vendrá por añadidura. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Primera de Corintios capítulo 8, mis hermanos, es algo así como, yo le puse aquí como título, vivir por conocimiento o vivir por amor. Y aquí viene una pregunta acerca de la carne sacrificada a los ídolos. Está bien, yo dije, caray, ¿en qué momento llegó? La carne sacrificada a los ídolos. Y muchos cristianos, cuando llegamos o recién llegamos al cristianismo, digo, a lo mejor no a todos, ¿verdad? A mí me pasó, había muchas dudas en cuanto a la comida de repente, ¿no? Que si puedo comerme un taquito de moronga, que si me puedo comer el pancito del pan de muerto, y había muchas dudas en cuestión de eso. Hoy vamos a hablar un poco de eso. Entonces, los principios del amor y el conocimiento. Vamos a empezar leyendo del 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor. En cuanto a lo sacrificado, ¿a quién? A los ídolos. Siempre les pregunto para que todos vayamos en la línea del texto que estamos leyendo, ¿eh? Por eso los quiero despiertos. Entonces, en cuanto a lo sacrificado, ¿a quién? A los ídolos. Sabemos, dice, que todos tenemos conocimiento. Pero aquí viene algo muy bonito y digno de reflexionar. Dice, el conocimiento que envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Cuando dice por Él, ¿a quién se refiere? A Dios, está hablando de Dios, ¿eh? Si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. Vaya. Bueno, primero empezamos arriba. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos,
habiendo tratado, ya se acuerdan todo lo que Pablo les respondió a estos cuates en el 7 sobre el matrimonio, sobre si era bueno estar casado, sobre los pecados sexuales. Y una vez que Pablo ya tocó estos temas, ahora Pablo señala la siguiente de sus preguntas con respecto a la carne que ha sido sacrificada a los ídolos. La carne sacrificada, mis hermanos, se refería a los altares paganos. Usualmente se dividía en 3 porciones esa carne que se sacrificaba a esos altares. Una porción era quemada en honor al Dios. Al Dios vamos a ponerlo con letra minúscula, con D de dedo, así, pero la chiquita. Al Dios, ¿de qué? Pues de lo que ellos quisieran, ¿no? Si fuéramos mexicanos podríamos decir al Dios de la lluvia, al Dios del trueno, pero eran sus dioses que ellos tenían. No a nuestro Dios, a un Dios que ellos tenían. Esa era la primera, era una porción, era quemada para ese Dios. Otra porción era dada al adorador para llevarla a casa y comer. ¿Quién era el adorador? Pues el que iba y ponía la ofrenda, una parte para Miguelito, y me la llevo a comer a mi casa, ¿verdad? Y la tercera porción era dada al sacerdote. El sacerdote que era el que se encargaba de que todo este ritual se cumpliera. Entonces, en eso consistía. Si el sacerdote no quería comer la porción de él la vendía en el restaurante del templo o en el mercado de carnes. Fíjense, digo, aquí no hacemos eso, pero imagínense que hiciéramos aquí un sacrificio a un Dios externo. Entonces, una porción es para el que viene y hace el altar, la otra porción se quema en ofrenda al famoso Dios, y la otra porción pues para el pastor. Pero si el pastor dice, no, pues yo no quiero, voy a ponerlo, que lo haga la hermana Sol el domingo para los hermanos, o voy a ir al mercado central y se la voy a vender al de la carne, que si la quiere, ¿sí? Eso hacían. Entonces, la carne servida y vendida en el templo, generalmente, hermanos, era más barata. Por tanto, al igual que ahora, a la gente le gustaba regatear, ¿sí? No era carne pues de primera calidad, ¿sí? Fíjense la diferencia. Cuando Abraham, cuando Moisés le querían hacer una ofrenda a Dios, a nuestro Dios, ¿qué buscaban? Lo mejor, al mejor cordero, ¿sí? Aquí fíjense cómo incongruentemente muchos, y me voy a salir del antiguo, hablo de la actualidad, muchos adoran a otro Dios, pero realmente no le ofrecen lo mejor, ¿sí? Y aquí ellos hacían lo mismo. Ay, pues ahí dale lo más barato que haya. Pues ¿cómo vamos a desperdiciar lo bueno en un sacrificio? O sea, es hasta incoherente del Dios en que ellos creen. No le creen tanto porque no le dan lo mejor, ¿sí? Entonces era carne muy, muy barata, muy corriente, por así decirlo. Y pues aparte, la sabían que a la gente le gustaba regatear, a la misma gente de la iglesia, incluyendo cristianos. Consejo, ese es consejo, hermanos. ¿Quién de aquí le regatea al de Walmart o Horrera cuando compra algo? Está en 100 la carne, ¿a poco le dices, déjemela en 90, no se agacho? ¿No? Pero cuando vemos a gente humilde, con necesidad de ganar un dinero en la banqueta, en el mercado, ¿qué tal? A 30 limón, traigo 25, traigo 20. Y nos aprovechamos de la necesidad de esa persona. Hermanos, es un consejo, no es una orden, porque no los voy a andar vigilando yo. Simplemente es como cristianos debemos demostrar el amor en ayudar a la gente necesitada. Y si esa gente te dice 10 pesos, tenga 10 pesos. Es más, si traigo 12, le doy 12. No se preocupe. ¿Por qué? Porque eso es ayudar también. Y siempre he dicho, la gente no está ahí porque está aburrida en su casa, ¿eh? Está ahí por necesidad, ¿vale? Entonces, igual con los hermanos cristianos, ¿eh? Hermano, usted que es albañil, le voy a hablar a mi hermano el de la iglesia para que me cobre más barato. Y si fuera un albañil del mundo, no, pues ese le voy a pagar lo que me cobre. Pero aquel no, porque es cristiano, que me cobre menos. Al contrario, estamos para bendecir. De verdad, yo siempre lo digo, a veces yo estoy en contra de ir a un negocio de un hermano o una hermana. Pastor, pero usted debe de bendecir. Sí, yo no lo digo por eso, lo digo porque mucha gente lo dice,
Al pastor regala así. Al pastor no le corrió a mi esposa, oh, no me gusta eso. Al contrario, nosotros, si yo quiero ir a la taquería de Pablo es porque yo quiero bendecirlo y quiero, a ver, Pablo, venimos 3, cóbranos porque tenemos puro material pesado aquí de 2 órdenes para arriba cada uno. ¿Entiendes? O sea, ¿cómo? Y eso se los platico, hermanos, porque hace años, mi mamá tenía una taquería ahí en el Coloso. Vendíamos tacos, bueno, no vendíamos, vendía tacos de tripa, de cecina. Y en aquel tiempo, pues yo estaba en ese momento de mi adolescencia en el que, ay, eso de la iglesia, ay, puro robadera, puro dinero, yo no quiero ir, pero tengo que ir porque si no mi mamá no me deja salir el fin de semana. Esa era la etapa de mi vida en ese momento. Y para ponerle la cereza al pastel, llegaba su pastor de mi mamá con la esposa, 3 hijos, otros 2, y de una orden, y de nosotras, y ya son 3 por 5, 15. Y entonces, pues mi mamá, no, pastor, déjelo así, como cree. Ay, hermana, Dios le va a dar mucho más. Y yo sentía que decía, ay. Le decía yo, Señor, cuando yo sé, algún día yo solo no quiero hacer eso. Por eso no me gusta. No me regalan cosas de sus negocios. ¿Sí? Entonces, incluso de repente una vez le llegó a tocar que mi mamá después empezó a vender tenis. Y un día le dice, ¿y cuántos están los tenis, hermano? Le dice, no me acuerdo, le voy a poner un precio, 1,000 pesos. Oiga, ¿usted diezma? Y le dice, mamá, sí. ¿Cuánto da de diezmo cada domingo? Y le dice, no me acuerdo exactamente la práctica, les estoy inventando números nada más. Y le dice ella, 250 pesos, pastor. Deme los tenis y no de diezmo 4 domingos. Entonces dices, ¿de verdad? No puede ser. O sea, entonces el diezmo era para él, como quien dice, no era para la iglesia. Y vean, ese tipo de cosas, hermanos, lo quise tocar porque tenemos que cuidar mucho esa parte del bendecir. Acuérdense que la palabra dice que somos luz en el mundo, no oscuridad. Entonces, el que yo diga, imagínense, yo estoy vendiendo agua fresca y veo que viene el hermano Irene, y ahí viene el hermano Irene y va a querer el agua que se la regale. Apenas iba a vender la primera del día. ¿Me explico? O sea, que lejos de que nos preocupe que viene un hermano, me alegre. Ah, mira, viene mi hermano Pablo, me va a bendecir mi negocio. Así debe de ser, ¿sí? Entonces tenemos que cuidar mucho esa parte. Ahora, el asunto trae muchas preguntas. ¿Podemos comprar carne en el mercado que había del templo? Que trajeron del templo para vender acá. Y luego, que si nos sirven carne comprada en el mercado de carne del templo, cuando somos invitados a la casa de alguien, ¿voy a podérmelo comer? ¿Puede un cristiano comer en el restaurante de un templo pagano? Les pongo un ejemplo. Si hace una kermés, digo, no sé si hagan, nada, mucho siendo una burrada, porque no sé si las hagan. Pues no sé si los testigos de Jehová hagan kermés. Y te dicen, ven a la kermés. ¿Ustedes qué opinan? ¿Podríamos ir a una kermés al templo de los testigos de Jehová? ¿Y podríamos comer lo que hay ahí? No sé, yo sé que puede haber división. Yo sé que a de este lado decimos sí, de acá decimos no. No sé, sería cuestión de un estudio más profundo en cuestión de esto. Pero acuérdense que hay algo muy importante que siempre dice la palabra. ¿Dónde está tu corazón? ¿Sí? Tenemos que cuidar mucho eso. ¿Qué es, a qué se está ofreciendo esa comida? Sabemos que todos tenemos conocimiento de ciertas cosas. Pero en lugar de hablar de la comida, Pablo primeramente habla de los principios. ¿Saben cuáles son los principios? Desconocimiento y amor. ¿Sí? Y la actitud cristiana, ¿en qué tiene que estar fundada, mis hermanos? ¿En conocimiento o en amor? ¿Ustedes qué creen? En amor, ¿verdad? Ahí debe de estar primero nuestro fundamento. Y la meta de la vida cristiana, hermanos, ¿es crecer en conocimiento o es crecer en amor? ¿Qué piensan? ¿En amor? ¿Sí? Dios es amor. Nunca dice Dios es conocimiento. Porque miren, podremos tener mucho conocimiento, pero la palabra dice que si tú no tienes amor, no tienes nada. ¿Sí? El conocimiento envanece, dice, pero el amor edifica.
no me acuerdo si fue el 1 o el 2. A ver, Axel, regresate tantito al 1 o al 2. Ahí está, al final. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Qué quiere decir? Hermanos, mucha gente tiene mucho conocimiento y siente que lo sabe todo. Siente que lo sabe todo, pero no hay amor. Es más, voy a tocar temas susceptibles quizás para algunos, yo espero que no de aquí, pero quizás sí del Facebook. Muchos pastores tienen mucho conocimiento, mucho. Se saben griego, hebreo, latín, saben muchas lenguas. Es más, te saben la Biblia sin necesidad de buscar la cita. Le dices, dime qué dice Segunda de Reyes 4:18, como que la sabe. Pero ¿sabes qué ves en ellos? Que no hay amor. Nunca tienen tiempo para saludar a un miembro de la iglesia. Nunca tienen tiempo para hablarle por teléfono al hermano, a la hermana que no vino, que está enfermo. ¿Sí? Si hay un convivio, quieren ser los primeros en sentarse y que la gente los atienda. ¿Sí? No hay amor. Y el conocimiento, como dice aquí, envanece, hermanos. Pero el amor, cuando tú ves a alguien que ama, que se da, que no ve ni cómo servirte, ayudarte, no le da ni tanta importancia que tanto conocimiento tenga. Porque su amor te contagia, tu amor te hace, incluso hasta un líder lo hace ser más líder, el que tenga más amor. ¿Sí? Entonces, el conocimiento y el amor, mis hermanos, tienen un efecto en nuestras vidas. Ambos hacen que algo crezca. La diferencia entre envanece y edifica es impactante. Es la diferencia entre una burbuja y un edificio. Algunos cristianos crecen, otros cristianos solamente se hinchan. Y no es lo mismo. ¿Sí? Y si alguno se imagina, dice el 2, y si alguno se imagina que sabe algo, si creemos, mis hermanos, que lo sabemos todo, realmente no sabemos nada. La gente que de verdad es sabia te va a decir, a ver, dime qué piensas, dime qué te enseñaron a ti. Oye, a ver, platícame tú qué opinas de esto. Oye, mira, yo no lo había visto desde esa forma. La gente sabia siempre está abierta a seguir aprendiendo y por eso es sabia. La gente necia piensa que lo sabe todo y por eso no es sabia. Porque no se deja que alguien le diga cómo hacer algo, porque él siente que ya lo sabe todo. ¿Sí? Si eres mamá, a mí no me va a venir a decir otra mamá cómo educar a mis hijos. ¿Por qué no? Si eres esposa, a mí ninguna mamá me va a venir a decir cómo ser mejor esposa. ¿Por qué no? Como pastor, porque alguien no me va a venir a decir cómo ser un mejor pastor. ¿Por qué no? Siempre vamos a poder cada día ser mejores de lo que fuimos ayer. Siempre. ¿Sí? Y aquí viene el error. Si tú piensas que no, pues entonces te estás envaneciendo. ¿Sí? Aún no sabe nada como debe saberlo el que cree que lo sabe todo. Sin embargo, hay un conocimiento que es importante, hermanos. ¿Cuál es? El conocimiento que Dios tiene de aquellos que lo aman. Dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Fíjense, pastor, ¿cómo puedo hacer que Dios me conozca? Ámalo. Ahí dice la palabra, el 3, Axel, por favor. Y la palabra no miente. Si alguno ama a Dios, Dios lo va a conocer. ¿Quieres que Dios te conozca? Ámalo. ¿Y cómo dice la palabra que hay que amarlo? Ámalo con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Y eso con todo quiere decir que Dios de ti lo quiere todo. ¿Sí? ¿Por qué creen que aquí les digo yo no pido el diezmo? ¿Y qué pasa si una persona un día me dice, pastor, yo le quiero dar el 15% de lo que me gané hoy? No, está prohibido, solo el 10%. Si tú se lo quieres dar, dáselo. Dale lo que Dios ponga en tu corazón. Si tú me dices, pastor, yo solo quiero venir los domingos, ven los domingos nada más. Cada quien le da a Dios lo que tiene en su corazón. Pero Dios no te quiere por un día. Dios no te quiere por 2 horas. Dios te quiere toda tu vida. Dios quiere todo de ti. ¿Sí? Y si tú le das todo, lo decía hace rato, todo lo demás vendrá por añadidura. Por añadidura. ¿Sí? Primera de Corintios, vámonos al
versículos del 4 al 6, entendiendo la realidad de los ídolos y a quienes se les ofrece la carne. Del 4 al 6 dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que ¿qué? Que un Dios. ¿Cuántos? Uno, no muchos, un Dios. Pues aunque haya algunos que se llaman ¿qué? Dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, de cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amén. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo, hermanos, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, dice. ¿Y qué es un Dios? Alguien a quien le rindes tributo, alguien a quien lo crees un ser superior. Ese es un Dios, ¿no? Ese es nuestro Dios de entrada. Pero el mundo solo tiene un Dios. El mundo tiene muchos dioses. Muchos dioses. Y entonces decían, entonces ustedes, por ejemplo, los cristianos, están en contra de los santos. Sí. ¿Por qué? Porque yo no me voy a ir a arrodillar a un santo cuando yo le puedo pedir a Dios. Y luego la palabra, aparte, si yo medio dudo, la palabra me dice que yo tengo un Dios celoso. Que mi Dios es celoso. ¿Sí? ¿Sí saben qué es celoso? ¿Ah? Imagínate que tu hijo, los que tenemos hijos, abrace y bese a la vecina y que viene y te pele. Y todos los días lo ves de cariñoso con la vecina. ¿Cómo te vas a sentir? Bueno, ¿usted qué le pasa? El que le da de comer soy yo. Y así dice Dios: quien te da de comer soy yo, y andas arrodillándotele a otros. Entonces eso se llama idolatría, hermanos. Ahora, si no quieren que toque los puntos susceptibles de la Iglesia Católica, hay otros dioses. No nada más los muñequitos que vemos. Tu Dios, el dinero. Tu Dios, tus hijos. Ojo, mamás, papás, muchos podemos llegar a convertir en dioses a nuestros hijos. ¿Has oído esa frase? Es que yo sin mis hijos no soy nada. ¿En qué momento Dios te creó con hijos? Él te creó a ti. Ya después tú tuviste hijos. Pero para Dios eres una obra perfecta. Ojo, si tu esposo o tu esposa es tu Dios. Ah, es que si se muere él, me muero yo también. ¿Por qué? Sí, llórale, lo que quieras. Tú tienes por qué morirte, la vida sigue. Ese es cuando se vuelven nuestros dioses. ¿Sí? Ya me dijo el pastor que ni te pele ni te haga caso, porque tú no eres mi Dios. No se confundan. No se confundan. Solamente es poner en orden nuestras prioridades. ¿Sí? ¿Qué quieres saber quién es tu Dios? Pregúntate qué es lo primero que ocupa tu mente y tu corazón. Eso es tu Dios. ¿Qué es lo primero que ocupa tu mente y tu corazón? Y entonces tienes la respuesta de lo que es o quién es tu Dios. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, dice la palabra, porque solo hay un Dios verdadero. Los ídolos no son dioses competidores. Dice la palabra que solamente hay un intercesor con el Padre, y dice que la palabra que es Jesús, su Hijo. Solo Él intercede. Y luego dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí, dice Jesús. No dice: nadie llega al Padre si no rezan con la Virgen de Guadalupe, y nadie llega al Padre si no va con San Judas Tadeo, y nadie llega al Padre si no va por, voy a decirlo, por la Santa Muerte. Hay gente que adora a la Santa Muerte. Jesús te dice: nadie llega al Padre si no es por mí, nada más. No hay más caminos, no hay atajos, no hay varias rutas, solo hay un camino, y es Jesús. ¿Sí? Todo lo demás se vuelve idolatría. Ahora,
Lo más irónico de la vida es que yo nunca he entendido al catolicismo, porque muchos católicos dicen, es que la Biblia de ustedes dice eso. Y una vez una persona que era católica, ¿tienes Biblia? Y dice, sí, búscate la cita, esta te la voy a decir. Y me se la di. Ay, que los ídolos, y que tienen ojos y no ven, y que tienen oídos y no oyen. ¿Ves? Es tu Biblia. Es que, oye, esto nunca lo predican allá el sacerdote. Bueno, ya no me reclama leer, pero no podemos estar idolatrando cosas que no van. ¿Sí? Algún día vamos a tocar este tema, pero tenemos que cuidar mucho a él. Solo hay un Dios verdadero. Los ídolos no son, por tanto, hermanos, nada en el mundo, y son solo llamados dioses. Consejo de ortografía, no tiene nada que ver con la predicación. Nunca escriban Dios, nuestro Dios, con minúscula. Hasta en un WhatsApp, por favor, les encargo. Gloria a Dios, y ponen Dios así, ¿no? Y cuando hablen de Quetzalcóatl, de Huitzilopochtli, pónganle con minúscula. Ahí sí, al revés, va con minúscula. Cuando hablen de Jehová, del Padre, de Dios, es con mayúscula. ¿Sale? Por favor, eso los encargo mucho. Es decir, el pastor ahora quiere dar clases de ortografía. No, es que es nuestro Dios, es algo enorme. ¿Sí? Ahora, si la carne es ofrecida a Zeus, pues no hay un Zeus real. No hay más que un Dios. Él es solo uno de los llamados dioses. Hay dioses del mar, hay dioses del trueno, hay dioses de la lluvia, no sé qué tantos dioses, pero hay muchos dioses. Y hay muchas imágenes que se suponen ser representaciones de divinidades. Pero esas divinidades, hermanos, no son nada. Son inventos de fantasía, y estas imágenes no tienen realidades correspondientes. ¿Hay alguien que aquí pueda decir, yo alguna vez me tocó ver a Zeus, el dios del trueno, con su trinche ahí parado en la roqueta? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien vio aquí a, ¿cómo se llama el otro? Quetzalcóatl, el dios de la lluvia. Hasta algunos le danzaban para que lloviera, pero nadie los vio. Así que son fantasías. ¿Qué hay con algunos pasajes bíblicos que sugieren que hay otros dioses? Pastor, ¿la Biblia habla de eso? Por ejemplo, en Juan, Jesús cita, por ejemplo, el libro de los Salmos, al decir, ustedes son dioses, pero lo ponen con minúscula. ¿Qué quiere decir? Que se envanecen a sí mismos, como cuando nos creemos dioses nosotros. No estoy hablando de Dios con mayúscula, ¿sí? No, con minúscula. Me creo un Dios, soy un ser superior a los demás. Entonces ahí es cuando usan esas palabras, dioses. Ustedes son llamados dioses porque en su oficio determinaban el destino de otros hombres. Por ejemplo, un juez en un juzgado tiene en su mano el encerrar o dejar libre a un acusado. Entonces ustedes son llamados dioses porque ponen en la vida de esta persona, la tienen en su decisión, en su mano, ¿sí? Y también en el libro de Éxodo, Dios llama a los jueces terrenales dioses. En Juan 10, Jesús está diciendo, si Dios le está dando a estos injustos el título de dioses por su oficio, ¿por qué consideran blasfemia que me llamo el Hijo de Dios a la luz del testimonio mío y de mis obras? Jesús no está tomando el vosotros sois dioses, aplicándolo a toda la humanidad. Lo habla para ciertas críticas de repente, ¿sí? Todos los creyentes, por ejemplo, el uso de dioses es una metáfora, hermano. No quiere decir que es su competencia, vaya, que hay otro Dios igual que yo. No, los habla en forma hasta sarcástica, podríamos decir. De tú te crees Dios, o sea, pero Dios con minúscula, porque nunca vas a llegar a la grandeza de nuestro Dios. ¿Ven? Ok. De igual modo, 2 Corintios 4:4, Pablo llama a Satanás, por ejemplo, el Dios de este siglo. ¿Sí? Pero no es el Dios con minúscula de este siglo, o podríamos llamarlo incluso el Dios de este mundo, como vive el mundo. El mundo hace lo que su Dios les manda, que es vivir mal. ¿Sí? Es su Dios. Incluso, muchos lo decía hace rato, muchos conozco gente que su Dios es la Santa Muerte. Es su Dios. Y de verdad, a veces dice mi esposa, ay, yo siento hasta feo ver a esa gente. Pero no debemos de sentir feo, hermanos. Contrario, somos fuertes en Cristo. Y cualquier cosa, mi Dios es más grande, más fuerte. Yo antes así había una tienda ayer cuando yo estaba en Chilpancingo.
donde yo tomaba la urba para irme a mi casa, pasaba por una tienda y estaba una muñecota de esas grandotas, así de este, y al principio yo pasaba, ay, no. Pero el tiempo fue pasando y decía, ¿por qué les voy a tener miedo? Si Dios ya la venció, Dios ya venció la muerte. Un muñepazo y mi Dios es más grande, no pasa nada, ¿sí? Pero sí tenemos que tener mucho cuidado cuando tratamos con ese tipo de gente, cuando vemos ese tipo de cosas. Por eso es que siempre tenemos que estar bien cimentados en la palabra, hermanos. Porque una mente débil, ahí sí, cuidado, puede ser peligroso. Por eso debemos de fortalecernos con la proteína, que es la Biblia. ¿Amén? Entonces, Él no quiere decir, mis hermanos, que Satanás es un Dios verdadero. Simplemente es un Dios de este mundo. Satanás puede ser llamado el Dios de este siglo porque Él es conocido como un Dios por mucha gente. Al grado de que ya hay iglesias satánicas. Imagínense. Aquí en Acapulco hay una, que al menos que hemos visto con mi esposa. Y desde que ves el portón, dices, no, por ahí ni te pares. ¿Dónde está una de Rompopía? Pasando pie de la cuesta, pasando pie de la cuesta, por el Pedregoso. Está sobre carretera. Y es un portón gris. Y ahí ves el diablo ahí dibujado en la puerta. Es una iglesia satánica. Obviamente, si yo veo que alguien va entrando ahí, y yo digo, ay, no, ahí va la hermana. No, sé que no, ¿verdad? Digo, me bajo, yo creo, hermano, y me llevo a la hermana sucia. La hermana, hay que hacerla de la oreja ahorita. Pero, obviamente, yo sé que esa persona que va entrando ahí es un seguidor de Satanás. Y para él, Satanás es su Dios. ¿Sí? Así que, sí existen iglesias aquí, A lo mejor la gente, a diferencia de nosotros que nos gusta gritar que somos cristianos, a esa gente no muchos se sienten tan orgullosos porque es muy raro, o nunca he oído a alguien que diga, ay, yo soy satánico, voy a una iglesia satánica. O sea, es tan malo que ellos mismos saben y se avergüenzan. No van, pero a escondidas, ya que no los vean, ¿no? Cada quien. Entonces, como hay muchos dioses y hay muchos señores, ciertamente en el mundo antiguo había muchos dioses. Incluso dioses conocidos como el Dios no conocido, para cubrir cualquier Dios que haya sido olvidado. Fíjense, solo hay un Dios, y es el Padre, y un Señor que es Jesucristo. Pablo, mis hermanos, no está distinguiendo a Jesús de Dios como si Jesús no fuera Dios. Cuando Pablo llama a Jesús Señor, él usa la palabra griega kurios, y esta palabra habría significado algo a la gente que leía la Biblia del tiempo de Pablo simplemente. Ahora, hay un teólogo que se apellida Morris que dice, este término podría no ser más que una forma amable de señalar como nuestro Señor, pero también podría ser usado de la deidad que uno adora. El trasfondo realmente significativo, no obstante, en su uso en la traducción griega del Antiguo Testamento para representar el nombre divino que es Yahweh. Los cristianos que usaron esto como su Biblia estarían familiarizados con el término como una deidad. ¿Qué es una deidad? Algo supremo, algo majestuoso, ¿sí? Entonces, ciertamente, hermanos, nadie puede decir por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él, nadie más que Dios, ¿sí? Los cristianos corintios podrían haber razonado algo así. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Si los ídolos realmente son nada, no debe significar nada el comer carne sacrificada a los ídolos que no son nada. Y no debe significar nada el comer en los edificios usados para adorar a estos ídolos que no son nada. En la siguiente sección, entonces, Pablo les va a mostrar un mejor camino, que es actuando bajo el principio del poder más grande que hay en el universo. ¿Cuál es el poder más grande? El amor. ¿Sí? Versículo 7. No todos tienen el mismo conocimiento, hermanos. Y dice, pero no en todos, hay ¿qué? Este conocimiento. ¿Cuál? ¿A qué se refiere Pablo? A la palabra. ¿Sí? No en todos hay este conocimiento. Habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, ¿qué? Siendo débil, se contamina.
y su conciencia siendo débil. Dice, pero no en todos, hay este conocimiento. Los cristianos corintios, mis hermanos, que se sentían libres de comer en el templo pagano, podrían también buscar su libertad en un conocimiento correcto, sabiendo que los ídolos no eran nada. Pero, ¿por qué algunos están conscientes de los ídolos y comen carne sacrificada al ídolo como sacrificado a sus ídolos? Pablo está pidiendo a los cristianos corintios que saben que no hay nada a los ídolos, que no todos saben esto, ¿sí? Y si alguno cree que hay algo para un ídolo y ellos comen carne que han sido sacrificada a un ídolo, entonces dice, su conciencia siendo débil se contamina, ¿sí? ¿Por qué su conciencia es considerada débil? No porque su conciencia no funcione, sí funciona incluso hasta de más, pero su conciencia es considerada débil, hermanos, porque está informada incorrectamente, ¿sí? Cuando tú tienes una información incorrecta, vas a actuar incorrecto, ¿sí? Su conciencia está operando con la idea de que en realidad es algo para un ídolo, ¿sí? Fíjense bien, su conciencia es considerada débil porque está informada incorrectamente. Les voy a poner un ejemplo. ¿Quién de aquí alguna vez fue católico? Habemos varios. ¿Se acuerdan cuando ibas en el carro y pasabas por una iglesia? Ahora, si el yo de ahora, el de ahorita, tu yo de ahorita, viera a ese yo del pasado cuando hace eso, ¿tú qué pensarías ahorita? Ay, pues yo le diría al Edgar que lo hacía, yo le diría, ay, qué tonto, no sabe Yo se lo diría ahora, ojo. Pero él es débil. Él está actuando en ¿qué? En su conocimiento. ¿Sí me explico? Para él no está mal lo que está haciendo en ese momento, él es correcto. Yo que ahora tengo un conocimiento, yo digo, ay, está mal. ¿Sí me explico? ¿A qué voy, hermanos? Muchas veces juzgamos sin saber, ¿sí? Y muchas veces decimos, ay, qué mal se ve, ay, qué tonto es, ay, qué... Hermanos, no tiene el conocimiento que gracias a Dios tú ya tienes. En vez de burlarnos, deberíamos acercarnos e invitarlo a que conozca. Dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Pero tienen que conocer la verdad, ¿sí? Ay, es que carga como 3,000 escapularios para que no le vaya a pasar nada malo. Yo también cargaba, ¿sí? Algunos hasta yo no tenía carro, ¿no? Pero algunos cargaban el carro como 3,000 collares ahí para que no les... Una imagen por atrás, otra por delante, para que no me peguen por ningún lado, ¿eh? Entonces, todos éramos así, ¿eh? El rosario, el famoso cuadrito en tu casa. Yo tenía uno de la Virgen de Guadalupe así grande. Los que tenían la muñequita también, ¿verdad? Su altar, su capilla. A veces ahí con mi esposa, mero donde nosotros vivimos, tienen su casa, a un ladito de estación el carro, mero me estaciona enfrente de una capilla. Y de repente pues las vecinas salen y ahí están, ¿verdad? Y yo digo, y les voy a decir algo, no me molesta que lo hagan. ¿Saben qué sí me molesta un poco? Que normalmente son las personas más chismositas. Y entonces, yo sé que me veo mal a lo mejor, hermanos, discúlpenme por lo que digo, pero ¿saben a qué me refiero? Chismositas me refiero a esa gente que siempre está al pendiente que hace el vecino, que les molesta esto, que les molesta que les pongas una basura, pero ellos te ponen 2 bolsas en la tuya. O sea, y dices tú, no hay congruencia. Y ojo, la muñeca es la menos culpable de todas, pero si vas a estar ahí adorando, alabando, queriendo ser buen ser humano, pues represéntalo también en tu vida, ¿sí? Entonces dices tú, no hay coherencia. Entonces cuando tú como cristiano vienes y haces lo mismo, terminamos siendo iguales. Entonces, ¿quién es peor? Nadie, somos iguales, ¿sí? Porque así como yo digo de ellos, ellos también van a decir, mira, ahí llegó el cristiano y es pastor, fíjate nada, pero es bien chismoso, no paga. La otra vez le prestaron, le quedó debiendo a la de la tienda y no le ha pagado. O sea,
también nosotros podemos estar en boca de ellos, hermano. Y nosotros nos jactamos de ellos, pero ojo, ¿qué están hablando de ti? ¿Sí? ¿Qué están hablando de ti? Ojo, mira, ahí va el hijo del pastor. ¿Ya viste cómo habla? Cuando está con sus papás, pero cuando está solo acá, verás de ver cómo habla. Porque la gente, hermanos, va a tener foco y ojos para todo, de verdad. Entonces, tenemos que cuidar mucho nuestro testigo, mucho, ¿sí? Entonces, ¿dónde nos quedamos? Ya me perdí. Su conciencia, dice, es considerada débil, ¿verdad? Ya vimos por qué. Ahora, ¿pueden imaginar la libertad de los cristianos corintios que tienen un conocimiento superior diciendo, pero estamos en lo cierto? Lo que les platicaba, cada quien en su teoría dice que está en lo correcto, ¿no? Y en este caso, estar bien es importante, hermanos, delante de Dios. Pero no es más importante que mostrar amor a la familia de Dios, ¿sí? Vamos con el versículo 8. Lo que comemos o no comemos, mis hermanos, me quedo con esta frase antes de leer el 8, no nos hace más espirituales, ¿sí? Mira, tú has venido a la iglesia, tú das amor, tú tienes dinero y ves la manera de ayudar al necesitado, tú lees tu Biblia, tú sirves en la iglesia, tú casi levitas. Ah, pero te comiste un pan de muerto el día de la ofrenda, ya te fuiste al infierno. No es así, ¿no? Y por el otro lado, mire, pastor, yo nunca he comido nada mundano. Yo es más, soy vegano, casi. Pero eres orgulloso, no perdonas, hablas del vecino, eres infiel, etcétera, etcétera. ¿De qué te sirve que cuides lo que comes si de todo modo vas para abajo con todo lo que haces? ¿Me explico? Una comida no te va a hacer la diferencia entre entrar al paraíso o no. Pero sí tenemos que cuidarlo, simplemente, pero no es una diferencia. Dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos, ¿qué dice? Seremos más. Ni porque no comamos, seremos menos. ¿Sí? Yo una vez le pregunté a un pastor, ¿ustedes conocieron la teoría? Porque yo no la conocí, yo la escuché de boca en boca, nunca la oí como enseñanza. De que no se podía todavía en la actualidad comer sangre. ¿Oyeron eso? Incluso para muchos cristianos es un pecado comer moronga, por ejemplo. ¿Sí? Y a mí me encanta, más a la mexicana. Y un día le pregunté a un pastor, oye pastor, ¿es malo comer moronga? Él, curiosamente, era una persona americana, mi pastor Patrick. Y me dijo, ¿qué es la moronga? Y le explicó una persona que se encargaba de traducirle que era un guisado de sangre con guisado. Entonces él me dijo, te voy a decir algo, Eder, dice, ¿qué te molesta que coma tu hijo? Tu hija en ese tiempo. ¿Qué te molesta que coma? No sé, que coma muchos dulces, por ejemplo. Y si tu hija se estuviera muriendo de hambre y no hubiera más que dulces, ¿le dirías que mejor se muera de hambre? Y me quedé, le digo, no, pues no, que se coma los dulces. Entonces me dijo, si no hay nada que comer, a Dios no le va a molestar que comas. Al final de cuentas, y me tocó esta cita, el que comas o no comas no te va a hacer más espiritual, porque lo que importa a Dios es lo que tienes en tu corazón. Y es cierto, ¿sí? La vianda, mis hermanos, no nos hace más aceptos ante Dios. Tú no eres más espiritual si sabes que los ídolos de entrada no son nada. Los ídolos no son nada. Y sientes una libertad personal de comer carne a lo mejor, pero no porque comamos o no comamos seremos más o seremos menos, ¿sí? Y yo sé que a lo mejor muchos lo pueden decir, no, yo no lo toco, yo la verdad lo respeto. Qué bueno, no pasa nada. Pero tampoco estamos para juzgar al que lo hace. Si lo haces, qué bueno. Si no lo haces, qué bueno. ¿Sí? Solamente quiero que entiendas algo. El pan de muerto no va a ser la diferencia entre que entres o no entres al reino de los cielos. Porque hay cosas mucho más
importantes para el Señor que lo que te hayas comido. En Hechos 15:29, el Concilio de Jerusalén envió una carta mandando a algunas iglesias, de entre otras, abstenerse de lo que se sacrificaba para los ídolos. Pero la discusión de Pablo sobre este asunto no contradice lo de esa carta. En vez de eso, muestra que la decisión del concilio no intentaba ser normativa para toda la iglesia siempre, sino fue una expedición temporal destinada a avanzar la causa del evangelio entre los judíos. Por el otro lado, ni porque no comamos seremos menos. Nadie es menos espiritual por abstenerse de una carne a la mejor que se sacrificó, ¿sí? Este es el punto principal, mis hermanos, donde la mayoría tropiezan en asuntos relevantes a la libertad de Cristo. Y les pongo un ejemplo: las películas, el tomar, la música, la televisión. Son muchos factores, ¿sí? Asumiendo que una postura u otra son evidencia de mayor o de menor espiritualidad, ¿sí? Por ejemplo, alguien me decía, es malo ver películas de terror. Les pongo un ejemplo. Y yo le decía, ¿te va a edificar? ¿Te va a dejar un mensaje de experiencia, de algo que digas, qué hermoso mensaje me dejó esta película? No, no creo. ¿Qué vas a ver? Monstruos, demonios, hechicería. Pues, ¿qué habla una película de terror? Normalmente de eso, ¿no? Entonces le decía, otra, tiene que ver mucho tu mente. Si tu mente es débil, ya después no te quieres ni subir a dormir porque no quieres apagar la luz porque te da miedo por la película que acabas de ver. Si tu mente es fuerte, no pasa nada. Incluso, yo les puedo decir que alguna vez he llegado a ver de repente alguna película de terror, pero que me han dejado un mensaje. Me tocó ver una vez unos demonios, pero que los exorcizaba, los combatía, mejor dicho, un pastor. Y el pastor, cuando con la palabra los venció, me dejó un mensaje. Dice, siempre hay que tener la palabra porque los demonios se vencen con la palabra de Dios, con el poder de Dios. Pero no siempre va a ser así. No siempre una película de terror te va a dejar un buen mensaje, ¿sí? La televisión, pastor, es que yo soy muy cristiana, yo no prendo la televisión. No. Me tocó la época donde, ahorita ya el cristiano está un poquito más despierto, pero me tocó la época donde llegaba el pastor a tu casa, cambia la enlace, a enlace. Que pastores ya vean que estamos viendo enlace. Enlace, para los que no saben, es un canal cristiano, que pasan predicaciones, alabanzas, todo el día está hablando. Es un canal cristiano, no hay otra cosa más que cosas cristianas. Y llegaba el pastor y le cambiaban el enlace. Entonces el pastor ya, están viendo el enlace. Se iba el pastor y ya pon la novela, ya se fue el pastor. ¿Por qué empezamos a engañar a la gente? Al que no podemos engañar es a Dios. Yo digo, pon lo que sea, no pasa nada. Porque es lo que a ti te deje, si te edifica, no te edifica. Ahora, si lo que estás viendo no es bueno, pues no vas a aprenderlo y ya. La música incluso. El otro día les decía como ejemplo, ¿no? Yo no le veo lo malo a decirle a cantarle a mi esposa, somos novios. No, hay pastores, una canción del mundo. Bueno, es que no me veo cantándole alabaré, pues no, o sea, la voy a conquistar, hermano. O sea, se la canto a mi rey, a mi Dios. ¿Sí? Pero a mi esposa le voy a cantar algo bonito, algo romántico. El otro día veía una foto de mi hermana Susi con su esposo y no me acuerdo qué música le metió ahí de fondo, bien bonito. Y ya, yo no le veo que le metiera ahí, él es el poderoso de Israel. No, una foto con su esposo, algo romántico. Entonces, a veces no veamos lo bueno en lo malo y lo malo en lo bueno, ¿sí? Ahora, si me dices, voy a poner una música de Bad Bunny, pues yo soy el primero en aventarte el teléfono, ¿no? Es una música que trae una grosería, que dice algo inapropiado. Y la música actual, hermanas, mujeres, cada vez denigra más a la mujer, ¿sí? Se ha perdido lo hermoso del bolero, del romance, ¿ya? Algunos hasta de todo en su teléfono también los tienen. Pero debemos de cuidar la música que escuchamos. Ahora, fíjense, me voy del otro lado. También no todas las alabanzas dicen cosas bíblicas. Y una vez les hablaba de eso también. Yo por eso trato mucho de ver qué canciones vamos a cantar. No, es que esta la canta Jesús Daniel Romero. Sí, pero no, hay que escuchar la letra. Es algo que va a edificar a la iglesia.
Hay una cantante, y una vez se los platiqué, y si no estaban, se los voy a volver a platicar. Una cantante cristiana, yo no conozco su cristiandad, que se llama Nancy Amancio. Ella canta alabanzas. Pero hay una alabanza en lo particular que mucha gente le encanta, y yo me gustaba, hasta que un día un maestro de teología me dijo: quiero que reflexiones esta canción. Y dije: ¿acaso una de Luis Miguel? No, que me manda la de Nancy Amancio. Y dije: pero esa es alabanza. Ya cuando la escuché, dije: bingo, ya encontré dónde está el error. Y ella dice en esta canción: yo te arrebato mi familia, yo te arrebato lo que soy, yo te arrebato ¿lo qué? Los tesoros del cielo. A ver, pregunta: ¿a quién le está cantando esa canción? Yo te arrebato mi familia. ¿Se la estás quitando a Dios? ¿A quién se la estás quitando? Al diablo. ¿Quién la tiene entonces? Porque se la estás arrebatando. Según estás peleando una guerra espiritual, pero ¿quién tiene tu familia entonces si se la estás quitando? ¿Quién la tiene? Sin miedo. Satanás. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato lo que soy, lo que es mío. Y es una alabanza. Entonces no son canciones realmente con contexto bíblico, hermanos. Mi familia no se la voy a arrebatar a nadie, porque mi familia está en manos de Dios. Lo que yo soy está en manos de Dios. Yo no se lo tengo que arrebatar a nadie, porque Dios ya ganó mi alma, ya venció al diablo en la tumba, en la cruz. Cuando Él resucitó y venció la muerte, fue su victoria. Así que yo no tengo que arrebatarla a nadie, porque yo, mi vida, mi cuerpo, mi alma le pertenece a Dios. ¿Sí? Entonces, cuidado con las alabanzas, escucha. Entonces, ni todo lo bueno es bueno, ni todo lo malo es malo. ¿Sale? Ok. Asumiendo que esto no nos va a dar ni mayor ni menor espiritualidad, hermanos. Vamos a leer del 9 al 13 para terminar. Lo que importa: amor hacia los de la familia de Dios. Vamos a leer del 9 al 13. Ya la tienes allá. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga, esto es muy importante, hermanos, a ser tropezadero. ¿Para quién? Para los débiles. ¿Débiles que el que no tiene músculo? ¿De qué débil creen ustedes que está hablando? Débil de espíritu. Alguien que tiene 2 días de cristiano y yo tengo 4 años, pues es una persona débil. ¿Sí? Que ojo, no siempre el tiempo nos da debilidad, pero por lo menos sin conocimiento. Y luego dice: porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es ¿qué? Débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a tus ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, ¿qué? Pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Fíjense qué citas tan fuertes, tan poderosas. 7. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero. ¿Sí? Que esto no venga a ser tropezadero, hermanos. Un cristiano corintio con conocimiento superior podía sentir la libertad personal de comer carne sacrificada a ídolos. Pero él está ejercitando esta libertad de una forma que se convierte ¿qué? En un tropezadero. Dice. Tropezadero significa que tropezaron varios. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Pablo dice: ustedes corintios que dicen que tienen conocimiento, están reclamando sus derechos. ¿Y qué hay de los derechos del hermano débil?
Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Cristo no solo murió por ti, murió por todos nosotros. Y a veces somos egoístas pensando que solo murió por mí, solo me dio libertad a mí. No, nos dio libertad a todos sus hijos, ¿sí? Hay cosas, hermanos, que a veces pueden no ser malas, pero que sí pueden hacer tropezar a alguien, ¿sí? Y les pongo un ejemplo. Quizás si ya tenemos un cierto nivel de madurez, que sabemos qué es bueno y qué es malo. Les pongo un ejemplo, lo de la película de terror. Puede ser que no había nada en el cine y pues hay que meternos a ver esto de las arañas asesinas. Y la veo, pero no voy a comentar que la vi. ¿Por qué? Porque al rato el que es débil, pues entonces sí podemos ver ese tipo de películas. Y al rato su mente está trastornada, ¿sí? Alguien puede decir, bueno, pastor, el doctor me dijo que me tengo que tomar una copa de vino por mi corazón para poder dormir. Y sube que se está tomando una copa de vino. Y el hermano que va llegando dice, entonces sí se puede tomar aquí. Pero lo peor es que él no se va a tomar una copa de vino, se va a tomar como 3 cartones de chelas. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor dices, es que no es malo, pero ten cuidado de no ser piedra de tropiezo para tu hermano. ¿Sí? Ten cuidado, porque el débil cae muy fácilmente, ¿sí? Cuidado con la libertad que Dios nos ha dado. Dios no le ha dado conocimiento a la gente para que sean un medio, mis hermanos, para dañar y para destruir. Dios nos ha dado conocimiento para hacer el bien, para salvar a otros. Por lo tanto, en lo más absurdo para cualquiera, usar su conocimiento para la destrucción de otros, ¿sí? Porque el hermano dice que no come carne sacrificada a los ídolos, es considerado débil. Muchos cristianos, mis hermanos, considerarían al tal como un cristiano, al contrario, más fuerte. Pero Pablo no está hablando acerca de ser fuerte o de ser débil con respecto al dominio propio, sino con respecto al conocimiento, ¿sí? El influir al hermano débil, de ir en contra de su conciencia y por tanto hiriendo su débil conciencia, es en realidad pecar contra Cristo, lo dice la palabra. Hermanos, si tú haces tropezar a un hermano, fíjense qué tan grave es que estamos pecando contra quién, contra Dios. Pero es culpa de él, allá él, porque no supo entender, lo entendió mal. No es tan ligera la cosa, ¿sí? Incluso hasta nuestros matrimonios, hasta nuestro trato de padres e hijos son testimonio para los demás. Mira, ellos son cristianos, ya van como 3 veces que se separan en el año, se dan su tiempo. Ya ves, también tú y yo hay que darnos un tiempo. Me voy 1 año de la casa y luego regreso. Ellos cristianos lo hacen, que no lo hagamos nosotros. Y lo peor de todo que ellos se dan ese año y nunca más se volvieron a juntar. Por tu testimonio fuiste piedra de tropiezo para otros. Nuestras relaciones, padres, hijos, todo es testimonio para el mundo, mis hermanos. Todo lo que hacemos. El influir es de mucho cuidado. Los cristianos corintios, quienes estaban abusando de su libertad, podían haber pensado que era un asunto pequeño ofender a sus hermanos débiles. Pero ¿saben cuál era el problema de ellos, hermanos? Ellos no entendieron que en realidad estaban pecando contra Dios. No lo entendieron. Y al hacer eso, ellos en realidad estaban edificando a su hermano a pecar. ¿Sí? Estimulado viene de la palabra edificar. Su mal uso de la libertad estaba edificando a otros hacia el pecado. ¿Sí? Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. ¿Es un pensamiento egoísta? No, es un pensamiento pensando en el bien del otro. Yo sé que no estoy mal, pero no lo voy a hacer para que tú no caigas. ¿Sí? Eso es pensar
en el prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Pablo pone el principio claro, mis hermanos. Nuestras acciones nunca se pueden basar en lo que pensemos que está bien para nosotros. ¿Sí? También necesitamos considerar lo que está bien con respecto a nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús. ¿Sí? Es fácil para un cristiano decir: yo solo le doy cuentas a Dios, a nadie más. ¿Alguna vez han oído eso? El único que me puede juzgar es Dios. Yo solo le rindo cuentas a Él. Pero eso, mis hermanos, es ignorar a tu hermano o a tu hermana en la fe. Es verdad que responderemos a Dios, a nadie más, pero también vamos a responder a Dios por cómo tratamos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas en general, tanto de sangre como en la fe. ¿Sí? Al mismo tiempo, el asunto está siendo a mi hermano ocasión de caer y tropezar sobre un asunto que tiene relación directa. Entonces Pablo nunca permitiría que este principio fuera un medio por el cual un legalista pudiera unirse a un caminar cristiano en libertad a través de sus demandas legalistas. En Gálatas, por ejemplo, Pablo regañó a Pedro, quien por su asociación y aprobación de judíos legalistas estaba haciendo que los gentiles pensaran que deberían someterse a costumbres judías y su ley para poder ser salvos, por la amistad que Pedro tenía con uno de ellos. ¿Sí? Incluso si los judíos legalistas hubieran dicho a los gentiles: tu falta de obediencia a nuestras costumbres nos tropieza, somos hermanos tropezados, deben hacer lo que queremos. Pablo hubiera dicho: ustedes no están tropezados porque no están siendo tentados a pecar por medio de sus acciones. Si su legalismo está siendo ofendido fuera del amor, nunca voy a actuar de una forma que pudiera tentarte a pecar. Pero no me importa para nada ofender tu legalismo. De hecho, estoy feliz con hacerlo. Pudo haberlo dicho. Hermanos, con eso termino. Muchas personas cubren un espíritu de envidia y falta de caridad con el nombre de celo piadoso y preocupación tierna por la salvación de otros. ¿Sí? Ellos encuentran falla en todo lo que hagas. En todo. Mira la ropa que te pones, mira cómo hablas, mira lo que comes, mira lo que ves, mira a dónde vas, mira, y están fijándose en todo. Su espíritu es un espíritu de censura universal. Todo lo que haces a Dios no le agrada. Nada puede agradarles a ellos. Y todos sufren por ellos. Estos destruyen, mis hermanos, este tipo de personas destruyen más almas por diezmar la menta y el comino de lo que otros hacen por descuidar asuntos con mayor peso de la ley. Tales personas tienen lo que se conocen como, y muy propiamente también, piedad agria. Todo lo que tú haces está mal. Todo. Pero ¿qué pasa de mi manera de pensar? Te estoy amando como a mi prójimo, como Dios me pidió que te amara. Te estoy llamando quizás a edificarte. Te estoy hablando como Jesús lo haría, o solo me dedico a juzgar, a criticar, a juzgar y a criticar. Se nos olvida algo muy importante, hermanos. Antes de juzgar y criticar a alguien, primero empieza por juzgar al hombre o a la mujer del espejo. Primero edifica a esa persona. Y cuando ya te sientas que está perfecto, podemos empezar a juzgar a los demás. No es malo llamar la atención y decir: quiero hablar contigo, creo que esto que estás haciendo está mal, pero siempre basado en la Biblia. No es que yo pienso que a mi juicio, no es a mi juicio. Mira, yo creo que la Biblia dice que esto que tú estás haciendo no está bien. Te lo digo porque te estimo, como amigo, como amiga, como hermano. Pero hasta ahí. No te puedo obligar a que cambies o a que lo dejes hacer. Cumplo con darte mi exhortación, mi consejo,
ya está. De lo demás se encarga Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por eso que tú sigues enseñándonos. Gracias, Padre, por este capítulo 8 de este libro, esta primera carta que le fue escrita al pueblo de Corintios, Señor. Sin duda es un tesoro invaluable lo que tenemos en nuestras manos. Ayúdanos, Padre, a valorar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra, Señor. Señor, muchos alguna vez soñamos que algún día encontraríamos un tesoro de joyas, de oro, y poder ser muy ricos, Señor. Y nunca tuvimos la visión de observar que el tesoro más grande que puede existir ya lo tenemos en nuestras manos, y es tu palabra, Señor, y fuente infinita de sabiduría. Señor, perdónanos porque no la valoramos. Señor, perdónanos porque quizás muchos solo la hemos leído en algún momento de necesidad, de tristeza o depresión. Señor, danos hambre y sed de buscar tu palabra en todo momento, Señor. No solo en los malos momentos, sino en toda circunstancia, en todo tiempo, en toda hora, en todo tiempo del día, Señor, que podamos verte como prioridad de nuestras vidas, Señor. Sé que tenemos que trabajar, sé que tenemos que ir a la escuela, sé que tenemos que hacer actividades en el hogar, Señor, pero que siempre, Señor, pone en nuestro corazón tengamos el tiempo dispuesto para ver y leer tu palabra. Porque tenemos el tiempo para los celulares, tenemos el tiempo para las series, para la tele, tenemos tiempo para muchas cosas, Señor, y quizás para ti no lo tenemos. Perdónanos, Señor, que no seamos cristianos domingueros, Padre. Yo quiero ser un hijo, una hija tuya las 24 horas del día, Señor, los 365 días del año, no solo un día, Padre. Quiero buscarte en todo tiempo y en todo momento y en todo lugar. Y ayúdame, Señor, a que allá afuera yo pueda hacer luz, Padre. Que la gente, Señor, te pueda ver a ti reflejado en mi vida, en mi manera de hablar, en mi manera de actuar, en mi manera de vivir. Que la gente pueda ver a Dios en la manera en que soy como esposo, como padre, como madre, como hija, como hermana, como amigo, como amiga. Que la gente pueda decir, como te dijeron a ti, Señor Jesús, en verdad ella o él es un hijo de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.